Muy buenas, soy Jesús Rubio y en este vídeo, que también lo subiré a podcast, os voy a presentar literalmente las claves de la buena vida, de la felicidad, las claves filosóficas que yo he estado aplicando y estudiando durante mucho tiempo. Os las voy a presentar ahora mismo para que podáis seguirlas tal cual, seguirlas tal cual y conseguir ser felices, vivir bien, ¿ok? Los que me sigan por Instagram, jesusrubio.filos, de filósofo. No soy filósofo, pero como si lo fuera. Esta es mi libreta. Me la compré hace poco y sabréis que aquí dije que iba a escribir cosas, digamos, muy interesantes. Y lo he hecho. Y aquí precisamente es donde he escrito esas claves que son 9 puntos. 9 puntos que si eres capaz de seguir, tienen que ver todos con el pensamiento, con la filosofía. Si eres capaz de seguir, vas a vivir bien, vas a vivir tranquilo, sobre todo. Entonces, ¿cómo he llamado a esto? El camino de la felicidad, ¿vale? Lo primero, os tengo que decir, antes de ver este vídeo, antes de escuchar cualquier cosa, antes de escuchar este podcast, tenéis que saber que lo que tenéis que tener ahora mismo es la mente abierta. Tenéis que ser capaces de acatar, de pensar y sobre todo de seguir. Yo os estoy diciendo algo que me ha funcionado súper bien, muy bien. Así que si tú eres capaz de seguirlo, te va a funcionar. Pero tienes que estar dispuesto a seguirlo tal cual está aquí escrito, ¿vale? Y si tienes alguna duda, ya lo sabes, jesusrubio.filos en Instagram, me escribes un mensaje. Bueno, el camino de la felicidad, como he dicho, con la mente abierta. Lo primero que tienes que hacer para lograr ese camino de la felicidad y de la tranquilidad es entender tu condición de mortalidad. Lo primero que tienes que darte cuenta es que eres una persona, eres un hombre, una mujer y te vas a morir. Sé que es duro, pero es así, te vas a morir. Cuando ya te has dado cuenta de que te vas a morir y de que no hay nada que te concierna, nada que sea propio sobre lo que tú puedas actuar antes y después de tu muerte, cuando te das cuenta de eso, después de tu muerte, antes me refería al nacimiento de tu vida, cuando te das cuenta de que fuera de tu vida ya no puedes actuar, cuando has muerto, entiendes que tu vida es lo más precioso que tienes y que has de aprovecharla al máximo. Si queréis enteraros más, os recomiendo un libro, que haré un vídeo recomendándolo, sobre la brevedad de la vida de Séneca, o de la brevedad de la vida de Séneca, muy interesante. Cuando ya te has dado cuenta de tu condición de mortal, es cuando puedes empezar a vivir. Y ahora, ¿cómo empiezas a vivir? Todavía no. Vamos a ver primero, date cuenta de una cosa. Si eres religioso sobre todo, tienes que darte cuenta de tu capacidad de providencia. Todo lo que existe es una concepción tuya. ¿Qué es una concepción? Que tú lo abstraes, tu mente lo abstrae y a partir de ahí lo conoces. Entonces, tu mente es realmente quien la concibe, esos objetos. Si tu mente no fuera capaz de concebir esos objetos, esas cosas no existirían. ¿Ok? Pongamos el ejemplo de un ciego. Para un ciego no existen los colores. Existen, si eso, los nombres de los colores, pero a él le da igual, no le concierne. ¿Por qué? Porque no puede concebirlo. De esta manera, teniendo en cuenta que Dios es infinito y tu mente es incapaz de concebir el infinito, puedes tener en cuenta una cosa, que o Dios no existe, al menos para ti, o no te importa. Entonces, te tienes que dar cuenta de que tú eres quien concibe las cosas y que eso es lo más importante, ¿vale? Te tienes que dar cuenta de que todo surge de tu mente y es tu mente quien lo entiende y quien actúa a través de ello, quien lo concibe. Cuando ya te has dado cuenta de eso, el siguiente paso, claro, lo que tienes que saber es sobre tu vida, sobre los principios y los fines de tu vida, ¿ok? Tienes que saber quién eres, a dónde vas, qué eres, y cuando te das cuenta de eso te enteras de una cosa, y es que eres una persona racional. Así que, cuando ya te has dado cuenta de que eres una persona racional, que parece que no, pero nos cuesta mucho darnos cuenta de eso, de que tenemos que actuar por la razón, cuando ya te has dado cuenta de eso, lo siguiente, comprender tu razón.
Tienes que ser capaz de entender cómo funciona la razón, cómo funciona la lógica, cómo pensar. Tienes que ser capaz de entender cómo pensar. Tienes que pensar sobre el pensamiento. Parece algo así muy abstracto, pero es sencillo. Te entiendes cómo pensar y aprendes a pensar. Cuando ya has aprendido a pensar, ya todo lo demás va solo. Lo primero sobre lo que tienes que pensar y sobre lo más importante es sobre la vida. Es así, lo único que tienes eres tú. Entonces, ya conociendo emplear provechosamente su intelecto, se rehusará de cualquier estudio inherente al mismo. Tienes que emplear tu razón para cultivar tu intelecto. ¿Ok? Cultivas tu intelecto. Y aquí es cuando comienzas a vivir. Cuando entiendes tus pasiones, tus dolores, tu moral. ¿Ok? Tu moral un poco después, pero tus pasiones, tus dolores, etc. Sabes quién eres, cómo te comportas, cómo funciona tu mente, lo has estudiado. En el arte de vivir se va la vida estudiando, dijo Séneca. De ahí del libro de Sobre la brevedad de la vida. Entonces, esto es clave. Tú ya te has dado cuenta de cómo funcionas, de cuáles son tus dolores, de cuáles son tus placeres y puedes actuar a partir de ello sabiendo que vas a actuar bien, porque para eso es la razón, para deliberar las buenas acciones, como decía Aristóteles. Entonces, séptimo, toma el control de ti mismo. Ya sabes cómo funciona tu mente, ya sabes que eres mortal, lo primero, sabes que eres mortal. Lo segundo, sabes que todo existe gracias a ti, que nada existe fuera de ti, gracias a tu concepción. Lo tercero, que eres un ser racional. Lo has entendido ya. Has entendido qué es la razón. Has entendido cómo eres tú, qué eres, cómo te comportas, qué te concierne, tus placeres, tus vicios, tus acciones, todo. Lo has entendido ya, lo has razonado, lo has pensado y entonces ahora comienzas a vivir. Comienzas a vivir y tomas el control de ti mismo. ¿Ok? Harás uso de tu razón. Emplearás la razón. La razón es lo más bello y lo más bueno que tienes. Es tu más preciado bien y tienes que usarlo siempre. Siempre emplea tu razón porque eso te va a dar cuenta de una cosa. Que vas a poder a través de tu razón estudiar tu moral. ¿Vale? La moral es un término muy ambiguo. ¿Ok? Yo sí me tengo que quedar con una moral. Me quedo con la moral de Kant, la moral universalizable. ¿Ok? Todo lo moral es universalizable. Es decir, si es bueno para mí, puede ser bueno también para ti. Eso sería lo bueno o lo malo. Entonces, esa es la moral. Cuando ya has entendido la moral, ya has entendido lo que es bueno, tú mismo puedes crear tu moral, como dijo Nietzsche, basándote en la razón. Entonces, cuando tú ya has creado tu moral o ya has entendido una moral o has acatado una moral correcta, entonces empieza tu camino de virtud. Ya entiendes sobre ti mismo, ya entiendes cómo actuar. Comienza tu verdadera vida. Empiezas a actuar de verdad. Claro, ahora empiezas a actuar de verdad, ahora empiezas a actuar correctamente. Antes tenías que actuar, tenías que cultivar tu mente y tenías también que cultivar tu cuerpo. Tengo un podcast en el que hablo de que es tan necesario cultivar entorno, mente y cuerpo porque todos contribuyen al cultivo de la mente, la cual es principio de razón y la razón es lo más importante que tenemos. Entonces, tienes que trabajar, aunque no sepas de todo, empieza a practicar, empieza a trabajar en tu mente, en tu cuerpo y en tu entorno y siguiendo estas pautas que te he estado diciendo vas a conseguir más. Ahora, ya es cuando comienzas a vivir, tomas acción y tu acción va con conciencia, con la permanente conciencia. Hablé en el vídeo sobre la masturbación, hablé de la permanente conciencia. ¿Qué significa la permanente conciencia? Que tú siempre tienes en mente lo que está bien y lo que está mal. Tu conciencia es permanente, siempre está ahí y siempre te está diciendo lo malo, lo bueno, cómo te sientes, cómo no. Entonces, eso es lo que te hace guiar tu acción y solo puedes ser capaz de tener la conciencia permanente si la has reflexionado y la has interiorizado lo suficiente. Lleva tiempo, es difícil, pero es el camino a la buena acción, a la virtud, a la felicidad. En este momento, como pongo aquí, es cuando te vuelves filósofo, cuando comienzas a entender tu vida, ¿ok? Cuando comienzas a entender tu vida, comienzas a entender tu mortalidad, comienzas a entender tu concepción del mundo, comienzas a entender
tu razón, comienzas a usarla, comienzas a razonar sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, y aprendes realmente a vivir, es cuando aprendes a morir. Y eso es lo más importante, porque el fin de la vida, como he dicho, es la muerte, ¿vale? Tienes que entender que eres un ser mortal. Y cuando aprendes a morir, siempre vas a poder vivir satisfecho con tus acciones. Es decir, nunca vas a dejar hueco para la insatisfacción, para pensamientos o acciones negativas, porque vives a través de la conciencia permanente. Siempre eres consciente de lo que haces y siempre eso que haces está dirigido al bien. Esa es la clave de la felicidad, te la acabo de decir. Ahora, parece un poco complicado, parece que lo he explicado un poco rápido, como te he dicho, cualquier duda me escribes un mensaje y te lo digo. Pero es así, este es el camino que, después de yo haber estudiado mucho tiempo, yo he planteado este camino porque me parece el camino más recto y más fácil a partir de todo lo que he aprendido. El irte dándote cuenta poco a poco de esas cosas es lo que te va a hacer realmente llegar a la correcta vida, a la buena vida, a la vida, digamos, yo apoyo filosófica. Entonces, aquí, como pongo aquí, y como dijo Séneca también, que el sabio en su lecho de muerte, cuando finalizará su vida y le toque morir, no se rehusará de morir, no lo evitará, no se quejará, sino que dará un paso al frente y se aproximará a la muerte, porque está decidido. Sabe que ha vivido lo suficiente. Y esto es algo que parece súper fuerte, pero es que, por ejemplo, el ejemplo propio, voy a ser transparente. Yo ahora mismo la palmo y siento que he vivido lo suficiente, porque he podido ser capaz de comprender esto, aunque no lo haya estudiado lo suficiente y lo voy a estudiar mucho más durante toda mi vida. Porque en el arte de vivir se va la vida estudiando. Sé que es muy repetitiva esa frase, pero es demasiado buena. La tengo interiorizada en mi conciencia permanente. Entonces, como digo, al final la conclusión de todo esto es que no sabes vivir. Yo tampoco sé vivir tan bien, pero quizás puedo saber un poco más que tú, porque he dedicado parte de mi tiempo a estudiarlo y a interiorizarlo todo sin pensarlo, o sea, pensándolo, pero interiorizarlo de actuar de lo que interiorizo. La base de todo esto, como te he dicho, es que no sabes vivir y tienes que aprender. Vivir no es nada fácil, nada fácil. Pero cuando aprendes, lo tienes todo, se te soluciona la vida. Porque tú piensas, ¿y el camino cuál es? El camino es la filosofía. ¿Por qué? Porque llevan los filósofos desde hace 2500 años estudiando la vida, estudiando cómo vivir, estudiando cómo funciona el hombre, cómo funciona su pensamiento, cómo funciona... Llevan 2500 años estudiándolo y han perfeccionado, han sacado tantas teorías que todas tienen un mismo propósito, pero han sacado tantas teorías que puedes incluso hasta elegir, y la mayoría serán correctas. ¿Por qué? Porque todas, como he dicho, tienen un mismo propósito, y es la buena vida. No hay filósofo que te diga que está mal pensar. Ninguno, por muy pesimista que sea. No hay filósofo que te diga todo eso. Entonces, aquí es cuando entiendes tú tu condición, entiendes en qué punto estás y empiezas a cambiar, que es lo más complicado. Te das cuenta de que quizás te gusta tu vida, y yo lo entiendo, o piensas que te gusta, pero lo más es que vives engañado la mayoría del tiempo, vives adormecido, no te paras a pensar las cosas, no has reflexionado tus acciones, porque si tú me dices, no, pero si tú vas con conciencia permanente y siempre tienes en la cabeza lo que está bien y lo que está mal, no lo reflexionas, no, es que ya lo has reflexionado. Entonces lo sabes y tu conciencia permanente puede cambiar lo que tú piensas que está bien y lo que tú piensas que está mal, pero la idea es que cada acción que acometas tiene que estar guiada por esa reflexión, por esa conciencia. ¿Ok? O sea, la conciencia de Sócrates, la almohada de conciencia de Sócrates, que cuando te vas a dormir es la almohada más dura, la de la conciencia. Entonces, sabiendo todo esto, lo que te animo yo, empieza a vivir. Pero date cuenta de quién eres, estudia de quién eres, cómo funcionas, y esto te lo da la filosofía, por eso a mí me encanta. Porque te enseña realmente cómo vivir, te enseña realmente a darte cuenta de lo que quieres ser, de cómo serlo, y todo el camino se te hace mucho más sencillo. Desde un principio aplica todo y nunca vas a fallar, aunque falles, aunque te cueste,
ese fallo no es un fallo, sino que es un paso a la mejora, es una piedra en la que impulsarte. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, seguidme en Instagram. Esto es básicamente unas máximas que yo he escrito sobre todo lo que he estudiado y espero que os sea muy útil para aquellos que queréis realmente empezar a vivir con virtud, con afán, con conocimiento, que es como realmente se ha de vivir para estar consciente, para saber que has pasado por la vida, estudiando la vida en sí. Si os ha gustado, ya está, seguidme, suscribiros, dadle like, dejadme un comentario sobre lo que pensáis y nos vemos. Chao, chao.